Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos, bienvenidos. Estamos dando unos minutitos nada más para que se terminen de conectar. Les queremos agradecer por estar aquí en este evento de la integridad académica como elemento esencial de la educación. Y en lo que se terminan de conectar los asistentes que faltan, me gustaría que nos pudieran compartir en el chat de qué país e institución nos acompañan y cuál es el reto más importante que enfrentan o que están enfrentando este año. Nos encantaría conocerlos un poco más desde Ecuador, desde México, de México, uy, están muy rápido. Yo los saludo también desde la Ciudad de México y tenemos una gran sesión en puerta. Estamos literalmente dando unos minutitos para que se terminen de conectar los asistentes. Y cuéntenos en el chat, justo como lo están haciendo, de qué país e institución y cuál es el reto más importante que enfrentan o que están enfrentando este año. Queremos conocerlos un poquito más. Y bueno, en lo que seguimos esperando a que se terminen de conectar, les recuerdo que la constancia y la grabación de esta sesión se enviará en un plazo de 24 a 48 horas al correo de registro que utilizaron para ingresar a esta sesión. Y para las preguntas que vayan teniendo para nuestro panelista invitado, por favor utilicen la función de Q&A, de preguntas y respuestas, que está en la parte de abajo de su navegador. Con muchísimo gusto ahí las vamos a ir consolidando para retomarlas al final de la sesión. Les queremos agradecer una vez más por estar aquí con nosotros. Estamos muy emocionados de estar en esta sesión. Y bueno, pues sin más preámbulo, vamos a empezar porque el tiempo hoy es oro. Y bueno, les quiero presentar a nuestro panelista invitado del día de hoy. Es Jan Guerrero Div, él es director del Centro de Integridad y Ética de la Universidad de Monterrey. Y ya ha sido directivo también de otras instituciones educativas como el TEC de Monterrey y los liceos de Monterrey. Y desde hace 20 años se dedica a la educación. Trabajó como ingeniero de software, ingeniero eléctrico, ingeniero de procesos en reconocidas empresas como Citibank, Softec y Adcore, y esta última con sede en Silicon Valley en Estados Unidos. Y es graduado de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad de Monterrey. Jan, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenido. Estamos ansiosos de poderte escuchar en esta magnífica sesión. Bienvenido. No te escuchamos por ahí. Muchas gracias. Listo. Gracias, Listo. Dani. Sí, estaba viendo si tenía que activar porque vi como, pero es el PIN. Oye, pues ya me comprometiste con la audiencia, ahora no puedo fallarles. Pues te agradezco un montón. Déjenme, les voy a compartir yo mi pantalla. Un segundo. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, Daniela. Gracias, Stephanie. Siempre es un gusto poder estar aquí acompañándolos en esto que nos apasiona, que es el mundo de la integridad académica, ¿verdad? Y ahora reflexionando particularmente sobre el tema de la educación a distancia. La agenda del día de hoy tiene que ver con entender la problemática o explorar un poquito la problemática, conocer cuál es el impacto que tiene este problema, que puede tener este problema. Luego ver cómo se relaciona la integridad académica con la educación a distancia para finalmente ofrecerles algunos recursos que pueden ser de utilidad pues en esta tarea de pues promover la excelencia académica y la integridad académica, ¿no? Entonces empiezo primero hablando de la problemática, ¿verdad? Habría que decir que tenemos un grave problema, ¿no? Hay una frase así que dice, Houston, we have a problem, ¿verdad? Y lo tenemos, y este problema se llama corrupción. Fíjense que seguimos ocupando un lugar nada decoroso en el índice de transparencia internacional. 54% de las personas entrevistadas piensan que la corrupción se ha incrementado. 11% han pagado una extorsión para recibir un servicio público. Y bueno,
esto a veces de pronto parece como lejano, ¿no? Nos parece un poco como, pues esto no, pues la corrupción no me afecta a mí, pero hay un dato bastante interesante que nos dice que la corrupción nos cuesta el 14% de nuestro ingreso familiar, lo cual es equivalente, me gusta decirlo así de crudo y de gráfico, a trabajar tú y yo en casi 2 meses del año para pagar la corrupción, para pagar los costos de la corrupción, como si regaláramos ese dinero pues a gente corrupta, ¿verdad? Y bueno, este problema es de Latinoamérica, ¿verdad? Porque como bien nos encuestaba ahorita Daniela, pues no es un problema de México, es más, no es un problema incluso exclusivo de Latinoamérica, es un problema mundial, ¿no? La gente abusa del poder para obtener beneficios y bueno, practica un montón de asuntos deshonestos con el afán de sacar ventaja, ¿no? Este es simplemente el caso Verdrec, pero bueno, pues también no hace mucho salieron los Pandora Papers, en donde pues ahí salieron ventaneados más de un país, ¿verdad? Y definitivamente muchos políticos. Pero bueno, un error común es pensar que la corrupción está como allá, fuera, lejos, ¿no? Donde no, pues no sé, es un tema de políticos, es un tema de los policías que reciben sobornos, como si fuera un tema lejano a nosotros, ¿no? Y la verdad es que nosotros que nos dedicamos al tema educativo, pues tenemos el problema en casa, ¿no? Porque según datos que hemos tomado de distintas fuentes, en Estados Unidos 2 de cada 3 chicos hacen trampa, en México 60% de los estudiantes encuestados dice pues que han cometido algún tipo de plagio. En Inglaterra, 50% de los estudiantes estarían dispuestos a comprar trabajos para entregarlos como si fueran propios. En Colombia, 78% permite la copia, por lo tanto, podríamos decir que existe una contraparte, otro 78%, o ese mismo 78% al menos, que hace copia, ¿verdad? Y por no decir que luego son más los que copian sin que el otro se lo permita, ¿verdad? Y hay otro dato finalmente que un 63% suplanta identidad, ¿no? Y este es un dato quizá más fresco relacionado con el tema de la pandemia, ¿no? Ahora que pues es difícil para los profesores conocer a los estudiantes y eventualmente validar la identidad, ¿no? Que este nombre corresponde a esta persona. Bueno, les quiero pasar un video. Este es un video de un programa de televisión que se llama Shark Tank. Probablemente haya distintas versiones según los países, pero en Shark Tank México, en la Navidad del 2021, salió bueno, este es un programa, salió el siguiente episodio, ¿no? Y les doy un brevísimo contexto. Este programa lo que hace es que invita digamos, emprendedores a que hagan su propuesta de negocio, su business case, ante, pues, 5 tiburones, por eso se llama el Shark Tank, que estarían dispuestos a invertir en ese negocio, ¿no? A ser socios capitalistas. Y entonces, pues, la gente llega ahí a hacer pitches de ventas, ¿no? Y decir, bueno, mi negocio es esto y es bueno por esto y genera tanto dinero, etcétera, ¿no? Bueno, pues llegó una chica a presentar la siguiente propuesta. Déjenme, nada más vuelvo a compartir porque no puse el sonido. Si no se oye, agradecería que me dijeran. Proyecto ayuda a estudiantes con sus tareas. Ayudamos desde, digamos, una corrección de estilo hasta hacerles la tarea. ¡Ay, Dios! Wow. Así nace Homework Dealer. Les voy a platicar un poco sobre los números. En 2018 cerramos... Antes de que nos platiques de los números, Nati, perdón que te interrumpa. Sí, está bien. ¿Lo que haces es cobrar por hacer tareas de otros? Sí. Estoy fuera. No entiendo la parte positiva. Ya entendí la parte negativa por la cual se salió Arturo y por la cual yo estoy a punto de salirme. También estoy totalmente de acuerdo con Arturo.
Pero ¿estás consciente del daño Sí. al intelecto y desarrollo que esto causa? Y me parece increíble que creas que estás haciendo un Creo negocio que hay ilícito. algo que o yo no estoy entendiendo o tú no estás entendiendo. O sea, alguien aquí no estamos entendiendo. Yo lo entendí desde el primer segundo. Se me hace incluso inmoral de alguna manera. Sí, Totalmente. correcto. Entonces, es amoral. Ilegal no es. Trata de dar... No, ilegal no es. No sé si es ilegal o no, es pero fomentar la corrupción, la mentira, la trampa en desde este que país. están en la escuela, que es cuando tienen que aprender principios y valores. Correcto. Yo estoy fuera. Eso correcto, sí. Pero nos vienes a proponer un negocio amoral. Sí. Yo estoy fuera. No, pues no te puedo apoyar. Bueno. Estoy fuera. El cuate que no estudia merece tronar. Natalia, ¿te puedo dejar una tarea? Claro. Necesitas leer alguno o algunos libros de principios y valores. Es urgente para que encuentres adentro de ti una integridad que te haga darte cuenta que este no es el camino ni para ti, ni para los estudiantes, ni para los que hacen las tareas. Muchas gracias, Natalia. Gracias, un gusto. Gracias. Gracias a ti. Bueno, pues imagínense tal negocio, ¿no? Un negocio, un SAE mill, ¿verdad? O un molino de ensayos o una fábrica de ensayos, pues que hacen el trabajo que tienen que hacer los estudiantes, ¿no? Así de ridículo. Afortunadamente, pues no invirtieron, pero pues no estamos lejos de esa realidad. Fíjense que aquí en la universidad donde trabajo, hemos tenido ocasión de sacar a un grupo de jóvenes que vienen a ofrecer, a dejar estas tarjetas, estos business cards, ¿verdad? Tarjetas de negocios, de presentación, y los han estado poniendo, o los pusieron, los llegaron a poner en los mesabancos de las aulas de la universidad, ¿no? Y fíjense cómo se promueven, que la fiesta sigue. Tú olvídate tus tareas, yo me encargo de ellas. Y bueno, más recientemente, pues ha salido esta nota sobre, en Forbes, ¿verdad? Sobre esta empresa que se llama Check, ¿verdad? Pues que ofrece o se vende a sí misma como una fábrica, como una empresa que, como de asesoría, de tutoría, donde los estudiantes pueden encontrar, pues, apoyo para resolver sus ejercicios, sus laboratorios, sus talleres, y que bueno, pues no ha dejado de ser controvertida porque finalmente esta línea tenue entre yo te asesoro y yo hago las cosas por ti, pues siempre suele ser un tanto difusa. Pero bueno, está en Forbes porque ha resultado un gran negocio y las acciones han ido subiendo y subiendo y subiendo. Bueno, pues en la educación también hay trampa, ¿no? Ahora me gustaría hacer una digresión teórica, ¿verdad? Y platicarles un poco de lo que dicen los expertos investigadores sobre la deshonestidad académica y la educación a distancia, ¿no? Hay una cantidad bastante relevante de papers, de artículos científicos que hablan sobre lo que motiva a los estudiantes a cometer actos de deshonestidad académica. O, dicho de otra forma, cuáles son las razones por las cuales un estudiante se ve motivado a tomar una mala decisión y a emprender un acto de deshonestidad académica. Y bueno, pues intentando agruparlo, es una agrupación mía, pues yo lo divido en 4 tipos de causas, ¿no? Aquellos que tienen que ver con los hábitos de trabajo que un estudiante ha desarrollado y que pasan por la falta de habilidades básicas, por una pobre administración de su tiempo, o incluso por la pereza. Hay otra que tiene que ver, digamos, con la influencia que ejercen los pares en los estudiantes y en las decisiones que estos toman. Y bueno, pues una tiene que ver con la solidaridad mal entendida, aquellos estudiantes que piensan que se ayudan cuando se ayudan a cometer un acto de deshonestidad. O está este tema de la educación y la experiencia previa, o digamos una brújula ética dañada, ¿no? Que no les hace ver que aquello que está mal en realidad no lo está, o que ven cosas donde no son. Hay otras 2, una que tiene que ver con la cultura institucional, es decir, que tanto tu universidad, tu institución educativa, pues toma cartas en el asunto
y bueno, dispone de un ambiente que favorece la integridad académica o al contrario, que digamos, propicia que los estudiantes puedan verse involucrados en actos de deshonestidad académica, ¿no? Y aquí las razones pasan por esta énfasis que se puede hacer en la calificación sobre el aprendizaje, ¿no? Cuando a veces lo que se propone a los estudiantes es un contenido que no es relevante o que no se usan métodos pedagógicos y didácticos que resulten atractivos, que a veces se use este tema de la calificación para mantener becas o conservar algún tipo de beneficios o prerrogativas, y las altas expectativas familiares que a veces no pasan por el tema de que quiero que aprenda mi hijo mucho, sino sobre todo quiero que saque buenas calificaciones. Y lo demás, pues quizá no importe tanto. Por ello, también tiene que ver la calidad docente, la calidad de expectativas, es decir, qué tan claro le decimos a un alumno, esto sí se vale y esto no. Y la percepción que esa comunidad estudiantil tenga sobre el tema de la impunidad, ¿no? Si en una universidad, si en un centro de estudios, cuando un estudiante comete un acto de deshonestidad no le pasa nada, pues eso puede convertirse incluso en un incentivo perverso. También hay un tema de compromiso personal con la integridad. Y finalmente, la última categoría tiene que ver con la oportunidad, ¿no? Es decir, ok, yo puedo tener una buena cultura, puedo estar bien influenciado por mis colegas y tener buenos hábitos de trabajo, pero luego la oportunidad me podría hacer tomar una mala decisión, ¿no? Y esto pasa por el tamaño de los grupos, por la capacidad de vigilar, es decir, de estar atento en las evaluaciones a que los chicos pues se concentren en su trabajo, la calidad de los instrumentos de evaluación y finalmente las herramientas tecnológicas disponibles que pueden ayudar o favorecer un buen ambiente de evaluación. Y aquello que está ahorita marcado en rojo, pues finalmente son aquellos que pues se comprometen en la educación en línea, ¿verdad? Hay un famoso triángulo del fraude en donde pues, que podemos decir es el triángulo de la trampa, de la mentira, ¿verdad? De la corrupción, así en términos genéricos, que en sus tres vértices, pues, muestra, digamos, como los ingredientes de la trampa, ¿no? Como los ingredientes de la tormenta perfecta. Y por un lado está el tema de la capacidad que un estudiante tiene de racionalizar. Esto quiere decir un acto deshonesto, es decir, de justificar ese acto deshonesto, ¿no? De poder decir que aquello que está mal, pues en realidad no está tan mal por A, B y C razones. Hay otro vértice del triángulo, está la presión que un estudiante puede tener o un estudiante puede tener para cometer un acto de deshonestidad, ¿verdad? Es decir, el que a lo mejor se esté jugando, pues, no sé, una cosa importante en su carrera o que se esté o que los papás pues lo tengan, pues ya no con altas expectativas, sino casi amenazado, etcétera, ¿no? Y por otro lado está el tema de la oportunidad, ¿no? Es decir, qué tan fácil para mí es, pues, cometer ese acto de deshonestidad. Bueno, como pueden ver aquí, pues, si esta fuera una mesa de tres patas, pues, en la educación en línea, pues, estaríamos cojeando de la pata de la oportunidad, porque es bien sabido que pues las evaluaciones en un ambiente remoto pues ofrecen mayores oportunidades de distraerse en el trabajo de otras personas, ¿no? Definitivamente hay más oportunidades de hacer trampa, menos posibilidad de detectarla, ¿no? Y los estudiantes hacen más trampa cuando hay oportunidades, están presionados, se privilegia un enfoque por obtener calificaciones sobre el aprender, cuando un profesor no ha enseñado bien y cuando existen menos oportunidades de que los cachen o que sean detectados haciendo trampa y que paguen por esas consecuencias. Bueno, ahora me meto al tema de la deshonestidad académica en la educación a distancia, ¿no? ¿Qué nos dicen algunos estudios? Bueno, pues aquí tienen cifras pues un tanto interesantes y no hay que decir desesperanzadores porque un educador nunca pierde la esperanza, ¿no? Pues bueno, un 18%... Bueno, hay un 18% más de deshonestidad académica en la educación en línea versus la educación presencial. Las calificaciones mejoran, podríamos decir, milagrosamente cuando los exámenes no son supervisados.
Poco menos de la mitad de estudiantes adultos piensan que el plagio se incrementa en la educación a distancia. Los servicios de compraventa de trabajos crecen y se diversifican, ¿no? Este es un estudio muy interesante que dice, oye, bueno, pues, si el tema, por ejemplo, de los SAMILs o los negocios de compraventa de trabajos no fueran buenos negocios, pues no habría un crecimiento exponencial de ellos, ¿verdad? Y bueno, Comas se dio la tarea de investigar cuántas búsquedas de internet hay sobre el tema de contract cheating o de SAMILs o fábricas de trabajos, y tristemente se ha dado cuenta que se ha incrementado muchísimo la demanda de este tipo de servicios. Bueno, pues más allá de eso, paso al siguiente punto de la agenda para enfatizar que aprendizaje e integridad, o excelencia académica e integridad académica, son dos caras de una misma moneda. No se puede aprender haciendo trampa. Quien hace trampa no aprende. Y como bien lo señala James Lang en esta frase que tomé de su libro Cheating Lessons, pues aquellos ambientes que son propicios para aprender son también aquellos ambientes que no fomentan, que desestiman la trampa como un método para alcanzar pues un objetivo en particular. ¿Cuál es nuestro sueño para el mundo? El tuyo, el mío, el de nuestras instituciones. Pues el de formar profesionales competentes y personas íntegras. Para eso estamos. Médicos que no provoquen la muerte de sus pacientes, abogados que no culpen a gente inocente, contadores que no hagan impuestos, administradores que no lleven sus empresas a la quiebra, educadores que realmente formen personas con competencias, ingenieros que construyan bien y no puentes que se caigan, edificios que sufran fracturas o desfalcos, comunicadores que no inventen fake news, que hablen con la verdad, etcétera, ¿no? Bueno, políticos que realmente estén ocupados de la injusticia social, de la inseguridad, de la pobreza, de la destrucción del medio ambiente. Y bueno, con esto doy pie a este tercer gran punto de la agenda que habla sobre el impacto que tiene la deshonestidad académica en el formato presencial y en la educación en línea, ¿no? No pasa nada. Esta imagen que están viendo son parte de una campaña que emprendimos aquí en la UDEM para tratar de concientizar a nuestros estudiantes de que no solo no conviene tomar malas decisiones involucrándonos en actos de deshonestidad académica, sino que además y sobre todo conviene rechazar de manera frontal, abierta, cualquier aceptación, digamos, explícita o tácita de que la deshonestidad académica es una manera de resolver las cosas, las situaciones. A veces los estudiantes piensan que si aquel compró el examen, pues no era tu problema. Pero que si ese era un médico y resulta ser que fue aquel que le tocó atender a un familiar tuyo y por su falta de habilidades o conocimientos, pues no tomó las decisiones adecuadas. O del abogado, ¿verdad? O aquella persona que vio que su compañero que estudia Derecho se copió, pero dijo, no, es que es mi amigo, no le voy a decir nada, ¿no? Qué pereza, qué flojera. O de aquel estudiante de Ingeniería Civil que vio que su colega plagió una tarea y dijiste, no, pues es su bronca, es su asunto, yo me quedo callado. O del estudiante de Administración o de Economía que ve que su compañera saca un acordeón, pero dice, no, pues es su asunto, yo lo ignoro, no me meto con nadie. Y bueno, pues lleva a su empresa a la quiebra y resulta que, pues con esa quiebra, pues pierden el trabajo muchos de sus empleados. Pues tiene un impacto bastante importante. Bueno, además de que queremos formar gente competente, gente decente, gente profesionales muy competentes y personas éticas, pues también tenemos que evitar escándalos, ¿no? De pronto, en el ambiente latinoamericano podríamos pensar que los reflectores de las cámaras y los lentes de las cámaras apuntan en otra dirección, ¿verdad? Hacia los políticos corruptos, hacia pues cosas que podríamos decir son realmente graves, pero más tarde, más temprano que tarde, más bien diría así, pues si nosotros no cuidamos
la cultura de integridad académica en nuestras instituciones, pues nos va a llegar el escándalo como ha llegado en Nigeria, en España, en Estados Unidos, y en distintos ambientes, ¿no? En una academia militar, como en una escuela laica, como en una universidad de inspiración religiosa, ¿verdad? Digamos que este tema de la deshonestidad es un tema que está permeado en las distintas instituciones y no podríamos decir que haya una institución vacunada contra la deshonestidad, al contrario. Hay incluso, me parece, un documental en Netflix que hace referencia pues a este asunto del Ivy League, ¿verdad? De cómo estas artistas y personas famosas pues consiguieron por medio de trucos y trampas conseguirle un espacio a sus hijos en universidades, en las mejores universidades de Estados Unidos. Bueno, además de que buscamos aprender, buscamos desarrollar gente competente, de que queremos evitar escándalos, pues también cada vez más el tema de la integridad académica va a estar presente en los criterios de acreditación de las distintas agencias acreditadoras, ¿no? Por ejemplo, en México, FIMPES, esta Federación de Instituciones Mexicanas Privadas de Educación Superior, pues ya considera un par de criterios de integridad académica como relevantes para otorgar una distinción en este tema. Todavía no se puede perder la distinción si no trabaja una integridad académica, pero, digo, la acreditación, pero sí se puede perder esa distinción, ¿no? Y nos parece que estos cuerpos acreditadores, pues cada vez más van a solicitar evidencia de que la institución educativa, pues trabaja formalmente en la construcción de una cultura de integridad académica. Por ejemplo, FIMPES, pues pregunta si hay personal involucrado, si hay recursos desplegados, si hay un programa que esté funcionando. Bueno, además de esto, pues habría que decir que según estudios, pues la integridad académica o la vivencia de la integridad académica de una persona durante sus estudios universitarios está directamente relacionada con el comportamiento ético de esa persona en el ambiente profesional. En otras palabras, los estudiantes que viven con integridad académica durante sus estudios, pues luego son profesionales éticos. Los profesionales que muestran comportamiento ético en el entorno laboral fueron también estudiantes que vivieron con integridad académica. Quien hace trampa en sus estudios tiene casi el doble de probabilidades de infringir políticas laborales. Ahora, por si esto no fuera poco, también hay un tema económico en el asunto, ¿no? Un interés monetario. Este par de autores brasileiros pues hablan de que cada dólar invertido en programas de cumplimiento durante la universidad le ahorra al erario del fisco pues $5 en posibles demandas legales, ¿verdad? Y debido a la pérdida de reputación y a la productividad. Ahora, ¿qué podemos aprender de la pandemia, ¿no? Esta pandemia que bueno, pues afortunadamente ha amainado, ¿verdad? Y bueno, que nos llevó a muchas de nuestras instituciones a migrar a la educación remota o a la educación en línea, ¿verdad? Así como esto lo escuché en una presentación que hizo Teddy Fishman, ¿verdad? En un congreso de la Red Europea de Integridad Académica, en donde hacía una analogía bastante interesante entre la deshonestidad académica y la pandemia, como dos problemas indeseables que no deberíamos de tolerar. Y lo primero que decía es que hay que ser transparentes y honestos con el tema. Hay que reconocer que tenemos un problema. Oye, es que se ve feo. Oye, es que me va a hacer quedar mal. Oye, es que eso no va. Pues lo más importante que uno tiene que hacer es reconocer que tiene uno un problema. Si no, nunca vamos a poner los medios para corregirlo. Segundo, que tenemos que entender con rigor dónde y por qué y cómo está ocurriendo ese problema. Efectivamente, necesitamos saber qué está sucediendo, cómo lo están haciendo, por qué lo están haciendo, etc. Otro tema importante es que no podemos obviar como los hábitos más básicos, como pueden ser el lavarse las manos. Si se acuerdan, una de los
bueno, de las medidas preventivas que nos recomendaban era pues lavarnos las manos con constancia, ¿no? Y creo que ahí pudimos habernos dado cuenta más de uno de que a lo mejor no nos lavábamos las manos como deberíamos hacerlo, ¿no? ¿Cuántos videos, cursos, folletos, explicaciones recibimos durante estos 2 años y qué tanto les hicimos caso, ¿no? Esto llevado a la vida estudiantil, pues pasa por el aprender, que los estudiantes sepan aprender, sepan consultar información, sepan escribir un ensayo, sepan citar. Son cosas básicas que podríamos obviar, que podríamos no enseñarles y entonces de pronto estarles exigiendo algo que no están en posibilidad de cumplir. Otra cosa que nos ha revelado la pandemia y la educación en línea, a propósito de la pandemia, es que estas crisis que hemos sufrido revelan los déficits estructurales que de pronto tenemos. Y en el caso de la educación, pues podríamos pensar que esos déficits pueden estar relacionados con la manera como lo evaluamos, las políticas administrativas que tenemos, etc. Finalmente, el último, y me parece un punto también esperanzador y muy ilustrador, es que así como el tema de la pandemia no respetó clases sociales, no respetó razas, no respetó afiliaciones religiosas o partidistas en términos de educación, pues lo mismo podríamos decir de la deshonestidad académica. Es un tema que nos afecta a todos, que estamos juntos en esto, que todos lo padecemos y por lo tanto que si todos trabajamos en las soluciones, pues podríamos tener mayores esperanzas de erradicar esta problemática. Una cosa más que me gustaría hablar del tema de la integridad académica y la educación a distancia es que la necesidad es la misma en ambos formatos. Es decir, en el formato presencial o en el formato en línea, lo que se busca es aprender, ¿verdad? Y por lo tanto, pues hay que disponer todos aquellos recursos que estén a nuestra disposición para lograr que eso precisamente sea lo que suceda y no otra cosa. Lo que funciona en la educación presencial en términos de cultura, podríamos decirlo así, funciona en la educación a distancia. Y esto quiere decir informar y educar, es decir, educar a los estudiantes, informar a los estudiantes de cómo va a ser el examen, qué se espera de ellos, qué sí se vale, qué no se vale, etcétera. Proteger y prevenir y finalmente practicar y apoyar. La deshonestidad académica también habría que ser muy conscientes que ocurre sí, solo sí durante la evaluación. Es decir, aquello que no es evaluado, pues difícilmente será susceptible de un acto de deshonestidad académica. Y con ello paso al tercer punto de nuestra agenda del día de hoy, que es hablar de la integridad académica y la educación a distancia. Lo primero que habría que decir es que la cultura de integridad académica, según el International Center for Academic Integrity, el ICAI por sus siglas, pues pasa por atender pues 7 distintos factores. El primero, pues dar soporte al trabajo que hacen los estudiantes, los profesores, involucrando a sus estudiantes en las tareas que tienen encomendado realizar. La segunda, el tema del compromiso de nuestros profesores y de los colaboradores para sumar a este ambiente de integridad académica. De pronto, todos somos conscientes que este tema del comportamiento ético y la integridad tiene una parte importante pues en el ejemplo que se le da a los estudiantes, ¿no? Otra área importante que tendría que ser es cómo enganchamos a los estudiantes, cómo conectamos con ellos, cómo los hacemos participar. Desde luego tiene que haber una normativa sólida, vigente, actualizada, esfuerzos diferentes de comunicación y de concientización a profesores y estudiantes, y finalmente investigar y evaluar lo que está sucediendo, qué está pasando, dónde, cuándo, cómo. Porque si un estudiante podríamos considerarlo es fuente del problema, también tendríamos y sobre todo que considerarlo como una fuente de la solución. Y aquí me gustaría hacer un pequeño énfasis en este tema de la manera como los profesores pueden involucrarse para construir esa cultura de integridad académica. Y por ello, les hablo de lo que un estudiante, lo que un profesor puede hacer desde el aula, desde la trinchera de su aula, para fomentar y construir una cultura de integridad académica. Y bueno, esta imagen que ven es un recorte que hice de una revista de integridad académica que la Universidad Panamericana promueve junto con
otras universidades en el país, incluso extranjeras, ¿no? La Universidad de Istmo en Guadalajara, la Universidad EAFIT de Colombia, la Universidad Pontificia de Chile, y bueno, pues otras instituciones y universidades en México. Y aquí se nos ofrecen 13 diferentes, digamos, hábitos o acciones que un profesor interesado, tendría que decirlo así, o ocupado de promover la integridad académica de sus alumnos, pues puede implementar desde el aula. Y quiero hacer énfasis en dos, ¿verdad? El primero, bueno, tiene que ver con el usar instrumentos de evaluación adecuados. La deshonestidad académica o la integridad académica pueden verse altamente influenciados por la manera como nosotros solemos evaluar a nuestros estudiantes, ¿no? Y creo que todos aquí, bueno, la mayoría, seremos conscientes de que en la evaluación pues existen distintos tipos y niveles, ¿no? El formato libre, el formato, digamos, diagnóstico, el formativo, el sumativo, ¿verdad? Y tendríamos que quizá ir girando o incluyendo cada vez más herramientas formativas que nos permitan entender exactamente qué se puede hacer, qué se está haciendo, si los estudiantes están aprendiendo o no, y qué más puedo yo hacer por lograr que sí ocurra. Hemos pues de pensar y de repensar la forma como evaluamos, ¿no? No hace mucho una profesora llegaba indignada porque pues 20 y estudiantes de su salón se habían copiado, ¿no? Y cuando escarbamos un poquito más como Centro de Integridad acerca de sus prácticas, nos dimos cuenta que era una maestra que por 5 años consecutivos venía aplicando el mismo examen. Y por lo tanto, pues muchos de sus estudiantes ya tenían resuelto el asunto por una vía distinta o alternativa a la de presentar simplemente el examen para sustentar los conocimientos. Hemos pues de repensar la manera como evaluamos, y estas evaluaciones auténticas, ¿verdad? Authentic Assessment, que pueden consultar en Google, pues promueven que los estudiantes desarrollen sus propias respuestas, ¿no? Son respuestas, digamos, como libro abierto y no evaluaciones en donde es muy fácil relacionar columnas o decir si es falso o verdadero, o exámenes y evaluaciones de este tipo. Bueno, ¿qué características tiene una evaluación auténtica, ¿verdad? Y creo que seguramente en el aula tendremos más de un experto en este tema. Y bueno, y si ustedes quieren como profundizar en este asunto, pues podrían revisar en Google o en Google Academics Authentic Assessment o Grounded Assessment, ¿verdad? De manera que puedan entender pues cuáles son esas características, esas notas características de los exámenes y evaluaciones que tienen un tema, pues que están ocupados de ofrecer una evaluación auténtica, ¿no? Habría que empezar diciendo que esta evaluación auténtica es significativa, relevante, próxima, retadora y enfocada. Y que por lo tanto plantea situaciones reales y cercanas, en la medida de lo posible. Que exige del estudiante que use su juicio e innovación, que simule contextos laborales, que use sus conocimientos y habilidades para realizar tareas complejas y que finalmente ofrezca oportunidades para ensayar, consultar y retroalimentar, ¿verdad? Es decir, donde el error pues no sea una situación pues finalmente dramática que derive en consecuencias pues altamente nocivas para el estudiante. Douglas Harrison, iba a decir George Harrison, pero es miembro de la banda de los Beatles, ¿verdad? Pero Douglas Harrison o Doc Harrison, en uno de sus webinars nos hacía un planteamiento pues bastante básico y elemental, que de pronto para quienes no estudiamos la carrera de educación de manera formal, pues podrían no resultarnos tan obvios o tan de sentido común, ¿no? Pero él nos comunicaba una manera de preparar exámenes o de alinear el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de 6 pasos. El primero, de identificar pues cuáles son esos objetivos de aprendizaje que pretendo evaluar. El segundo, de elegir cuáles son los métodos de evaluación más adecuados para esos objetivos en particular. Tercero, el diseñar instrumentos de evaluación de forma coherente, de manera que no se me ocurra ponerles un examen
pues solo al final de año, donde los estudiantes no tuvieron la oportunidad de practicar, de ensayar, de contrastar realmente qué tan buenos son en eso que hay por ahí, ¿no? Hay otro que tiene que ver también con determinar los lineamientos de la evaluación, cuánto va a valer, cuándo va a empezar, cuándo va a terminar, que las expectativas queden claras. Finalmente, el uso de recursos tecnológicos que pueden facilitar la vivencia de una cultura de integridad académica. Estoy pensando concretamente en ese software de validación de similitud de texto, ¿no? Donde tú lo pasas y lo sometes a esta herramienta y te va a decir si hay algún párrafo que pudiera estar comprometido y que por lo tanto tienes tú que tomar la decisión de sacarlo o dejarlo. Y finalmente, el que se comuniquen oportunamente los distintos casos de retroalimentación. Ahora, en este tema, ¿qué puedo decir acerca de la tecnología a favor de la integridad académica? Bueno, pues que hay un montón de herramientas, desde aquel software nativo o no nativo para construir bancos de reactivos, pasando por la facilitación de la retroalimentación o software de feedback, la gestión de referencias o management, reference management, la evaluación del nivel y el estilo de redacción que te podría llevar a entender si un trabajo ha sido redactado, pues no por esa persona, pero sí al menos de una persona que parte de la misma situación que cada uno de nosotros lo hace, ¿no? Hay también software pues, que bloquean exámenes y que permiten solo al estudiante contestar aquel examen pues que se le ha solicitado en determinado momento y, por lo tanto, pues evitar que se distraigan con otras cosas, entiéndase el grupo de WhatsApp o cualquier otra cosa que podría ser utilizada pues para obtener un beneficio no legítimo. Y por último, pues también hay software que te ayuda a vigilar exámenes, ¿no? Pero yo te podría decir, más que vigilar exámenes, tendríamos que pensar y repensar qué estamos evaluando, por qué lo estamos evaluando y diseñar herramientas en consecuencia. Diseñar, implementar, contratar herramientas en consecuencia. Bueno, ese es el tema sobre el tema de la evaluación y el segundo habla sobre el tema de la retroalimentación oportuna, ¿no? Si nosotros somos capaces de retroalimentar de manera clara y segura cuándo es importante, bueno, cuando se ha calificado un trabajo y que le permita al estudiante darse cuenta en qué se equivocó y cómo puede mejorar, pues ese es un tema bastante relevante. Y por eso la retroalimentación se tiene que dar en forma rápida, oportuna y fundamentada en el desempeño de cada estudiante, ¿no? Hay distintas herramientas, como en este caso el Gradescope de Turnitin, que pueden facilitar esta labor. Termino finalmente en estos 3 minutitos que me faltan, pues compartiéndoles algunos recursos que podrían ayudarles a ustedes a profundizar un poquito en el tema. Y el primero de ellos son MOOCs, ¿no? Estos cursos masivos en línea que ustedes se pueden tomar y que valdría la pena muchísimo que lo hicieran porque los van ayudando a transitar cerca de pues lo que un profesor, un directivo suele hacer de manera habitual y normal, pues para que nosotros podamos hacerlo, implementarlo en nuestras organizaciones, ¿verdad? Y entonces, pues está este MOOC de integridad académica en la labor docente, el Academic Integrity Values, Skills and Action de la Universidad de Auckland en Nueva Zelanda, y el Academic Integrity for Distance Learning de los seminarios de integridad ofrecido por Gary Pavela, uno de los investigadores más relevantes en este tema de la deshonestidad académica. También por ahí hay publicados algunos webinars, ¿verdad? De distintos expertos y personalidades pues que dominan la materia y que pueden ofrecer también ideas interesantes a aplicar en cada una de nuestras instituciones. También hay congresos, ya pasaron los primeros 2, ¿verdad? El de marzo ofrecido por el ICAI, el International Center for Academic Integrity, el INAI, que es, perdón, el congreso del ENAI, que es la European Network for Academic Integrity, que acaba recientemente de ser la semana antepasada. Y también hay un congreso latinoamericano que va a tener lugar este 29 y 30 de septiembre y que se va a ofrecer desde la Universidad de Monterrey y a la cual están totalmente invitados.
Próximamente saldrán ya ahí los flyers y las tarjetas electrónicas con las invitaciones para que nos hagan favor de promoverlas entre sus colegas latinoamericanos. ¿Qué más hay? Recursos de repositorios de información que pueden ofrecer recursos interesantes para no retrabajar y para no reinventar la rueda. Me parece que es un tema importante. Hay este centro de integridad académica, un webinar que habla de integridad académica ofrecido por la Sinergia Latinoamericana. El ICAI tiene una página de recursos y también el TEXA, que es una acreditadora australiana de calidad, pues ofrece además de el Amazing, además de la integridad académica y tema de calidad, pues ofrecen también temas de integridad académica. Algunas asociaciones, pues está esta red, bueno, esta Centro Internacional de Integridad Académica, que es, digamos, podríamos decir, es el que promueven los americanos. Está la Red Europea de Integridad Académica, que tiene, digamos, se impulsa desde el viejo continente. Y finalmente una Red Iberoamericana de Investigación e Integridad Académica, que de pronto podríamos pensar que es un tanto incipiente, pero que también ofrece espacios para quienes quieran dedicarse en cuerpo y alma a este tema. En modo de repaso, ¿verdad? Y ya para cerrar, porque ya se nos acabó el tiempo, pues tenemos un problema. Es urgente atenderlo desde la educación, de forma institucional y desde el aula, particularmente a través de la evaluación, y decirles que hay recursos disponibles y por lo tanto se espera que tú y yo nos pongamos manos a la obra. Terminaría con esta invitación que tiene, pues bueno, su inspiración en distintas personas, se les ha atribuido a mucha gente. Si no somos nosotros, tú y yo, ¿quién lo va a hacer? Y si no es ahora, ¿cuándo será el tiempo adecuado? Muchísimas gracias y quedo pues a sus órdenes para contestar aquellas preguntas que tengan a bien hacer. Jan, muchísimas gracias. Estuvo sumamente interesante y creo que hubo varias cosas que resonaron mucho con nuestros asistentes y que empezaron a poner en el chat. Te vamos a pasar esos comentarios para que también les eches un ojo. Y tenemos el espacio para ver algunas preguntas. La primera que te quiero hacer nos las hace Irene Aurora Espinosa de Santillán. Y es cómo equilibrar el aspecto objetivo del uso de herramientas como Turnitin versus los aspectos éticos de valores para que los estudiantes dejen de hacerlo no por miedo a ser descubiertos, sino porque no es ético ni moral. Entonces, ¿cómo podemos equilibrar esto? Ya, pues en la pregunta parece que está la solución, ¿verdad? Porque sí habla del equilibrio. Creo que me parece que sería ingenuo pensar que tener una herramienta de detección de similitud de textos por sí sola te resuelve el problema. Pero lo mismo lo contrario, ¿verdad? Pensar que una buena intención y unas clases, digamos, de ética teórica, pues lo van a hacer. Entonces, por ahí, Irene, hay distintos estándares de prácticas exitosas que fomentan la integridad académica. Pienso, por ejemplo, en el AIRS, el Academic Integrity Rating System y el AIM, el Academic Integrity Maturity Model, que nos ofrecen como una visión integral, sistémica, de los esfuerzos que deberían de ponerse en acción, de implementarse, pues para encontrar pues un equilibrio, ¿verdad? Este tema del equilibrio es complicado, ¿verdad? Me hiciste acordarme de una plataforma que tenemos aquí en la universidad para realizar actividades de aprendizaje en la acción relacionadas con liderazgo y trabajo en equipo, donde pues nos ponen como una plataforma, como una especie de sub y baja, ¿verdad? Donde se tiene que parar gente de los dos lados y el reto se cumple cuando logran que esa plataforma no toque el piso, ¿verdad? Porque hay personas de los dos lados que han encontrado la manera de balancear eso, ¿no? A veces son personas, pues, de distinta estatura, de distinto peso,
pero que si bien pues tienen diferencias en su complexión física, pues la pueden luego resolver pues a través de la distancia, ¿verdad? Entonces uno se para más cerca del eje y otro más lejos. Bueno, pues encontrar el equilibrio es complicado, pero definitivamente pasa por educar la brújula moral y pasa también por ofrecer a los estudiantes herramientas tecnológicas que les ayuden pues, a hacer las cosas con integridad académica, ¿no? Definitivamente habría que alejarnos de un enfoque policíaco, de un enfoque punitivo, de un enfoque que los lleve a ellos a estar más ocupados en, como bien dices tú, en que no los encuentren, no los cachen, no los detecten, y más interesados en aprender, ¿verdad? En involucrarse a fondo en todas esas experiencias de aprendizaje que los profesores, pues, nos esforzamos en diseñar de una manera tal que resulten también siendo muy atractivas, muy significativas, muy retadoras, muy relevantes para los estudiantes. Gracias, Yanni. Justo en ese mismo tono de pregunta, nos pregunta Paul Oriuchi, ¿en dónde empieza y termina la responsabilidad del alumno y del asesor de tesis? Y si debe estar escrito en algún documento oficial. Sí. Bueno, yo quiero pensar que el asesor es asesor, él no tiene la responsabilidad de hacer la tesis. Y entonces, pues el responsable, digamos, de graduarse, de presentar con solvencia un examen de grado es el estudiante, ¿no? Ya sea pues una evaluación oral, ¿verdad? Con sinodales o una presentación producto de un trabajo de investigación, etcétera, ¿no? Entonces yo pienso que la responsabilidad radica en el estudiante totalmente, pero digamos que ahí la comparte hasta cierto punto con el profesor, porque el profesor tiene más experiencia, el profesor de alguna manera podría tener acceso a mejores recursos y podría así, digamos, advertir, ayudar a que las expectativas queden cada vez más claras, ¿no? Un error común por el cual los estudiantes cometen actos de deshonestidad académica, aunque ustedes no lo crean, es porque no saben, ¿verdad? Porque no entienden que hay cosas o prácticas que a lo mejor vienen acarreando con el paso del tiempo, que no es que no estén bien vistas, sino que están mal, son incorrectas, ¿no? Como por ejemplo, citar el trabajo de los demás. Bueno, pues eso es esperado, pero tendríamos que nosotros como profesores, como asesores, como tutores, aclarar expectativas, ofrecerles apoyo, a los estudiantes para que resuelvan esas déficits que podrían pues ir cargando, porque a lo mejor en nuestro proceso educativo, como instituciones educativas, pues no nos aseguramos de que se hayan cubierto cosas pues muy elementales, muy básicas, como puede ser aprender a citar bajo el formato APA, aprender a investigar fuentes de información confiables y fidedignas, etcétera, ¿no? Sí, justo, y qué poderoso eso que dices, que muchas veces ni siquiera nos tomamos el tiempo de preguntar si saben lo que tienen que hacer o no, y es como un primer paso muy básico y que a veces tenemos el error de ver por arriba. Carla Ochoa nos pregunta si hay algún consejo para elaborar un instrumento sobre la integridad académica y poder aplicarla a los estudiantes. Carla, yo no sé si o sea, hay instrumentos para evaluar, por ejemplo, el nivel de percepción de los estudiantes o el estado de la integridad académica en tu institución, y que pasan por preguntar, por ejemplo, bueno, hay una encuesta famosa que es de McCabe Survey, ¿no? La encuesta de McCabe, que debe su nombre, digamos, como el considerado padre de la integridad académica, ¿no? Y que explora temas como pues la sensibilidad moral que tienen los estudiantes con respecto a prácticas que podrían considerarse deshonestidad académica. ¿Qué tan grave o no piensan que copiar, plagiar, coludirse con sus compañeros está mal, o comprar un trabajo, por ejemplo? También que explora el tema de la frecuencia con la cual los estudiantes se ven involucrados en actos de deshonestidad académica. Lo que ellos perciben que hacen ellos y lo que perciben que sus compañeros hacen. También temas que exploran, digamos, como su brújula moral, ¿no? ¿Qué tan
de acuerdo están con una serie de expresiones que puedan manifestar o no el tema de la integridad académica. Y también hay otro instrumento, por ejemplo, que se puede utilizar para evaluar, digamos, el nivel de madurez de la cultura de integridad académica en una institución determinada, ¿no? Como puede ser el Academic Integrity Rating System o el Academic Integrity Maturity Model, desarrollados respectivamente por el ICAI y por la ENAI. Y tenemos tiempo para un par de preguntas más y justo que nos compartas un poco de tu experiencia en la institución y a título personal. ¿Qué medidas realizan cuando se tiene identificado el problema con los alumnos? Es decir, ¿los reprueban o cuál es la consecuencia? Y sé que tú has trabajado mucho en cambiar este enfoque a que justamente no sea punitivo, sea formativo, ¿no? Cuéntanos un poquito de eso. Sí, claro. Pues digamos que nosotros pensamos que las instituciones educativas, pues en su esencia, están ahí para formar gente, ¿verdad? Y también partimos del supuesto de que los estudiantes no son gente perversa o malvada, sino que simplemente están jóvenes, están en etapa de formación, de desarrollo y de crecimiento, y que por lo tanto estamos ahí para ayudarles, ¿verdad? Y que una mala decisión no determina pues el ser de una persona. Por lo tanto, cuando un estudiante toma una decisión equivocada, bueno, primero, la mejor estrategia es prevenir que suceda, ¿verdad? Prevenir con sensibilización, a través de campañas de comunicación, de concientización, a través de capacitación de cómo se hacen bien las cosas, cómo se deberían hacer bien las cosas. Pero bueno, una vez que un chico, pese a todos estos esfuerzos que están dirigidos a estudiantes y a profesores para que juntos trabajemos en este tema, pues cuando un chico toma una decisión equivocada, pues lo que buscamos es entender por qué lo hizo y basado en sus respuestas, pues asignar una consecuencia que le lleve a reflexionar, entender, a poner los medios para que no vuelva a ocurrir en los demás. Y entonces, para irme a lo concreto y dejarme de cosas abstractas, pues tenemos, por ejemplo, un seminario de integridad académica que ayuda a los estudiantes a entender por qué la integridad académica es deseable, cuáles pueden ser los impactos, qué medios y recursos tiene a su disposición, etc. Y bueno, luego cuando pues exploramos más a fondo las razones por las cuales un chico toma una mala decisión, pues podríamos derivarlo en una sesión de orientación vocacional, una sesión de tutoría académica, o incluso podríamos pensar que necesita tener una cierta evaluación psicopedagógica, etcétera, ¿no? Es decir, creo que ahí la creatividad siempre se quedará corta, ¿verdad? Porque pues son muchísimas las medidas que podemos poner para ayudarle a ese estudiante en particular a que no se vuelva a equivocar, a que entienda por qué no conviene que vuelva a hacer lo mismo y a que también encuentre motivos para no hacerlo. Y ya para cerrar y un poquito redondear el tema que nos concierne hoy, que es hablar un poco de los desafíos ante esta nueva normalidad y nuevas generaciones y tal, nos pregunta Miguel Franco que cómo contrarrestarías o cómo sugieres contrarrestar el surgimiento de tecnología que permite realizar tareas académicas, parafrasear, hacer resúmenes, ensayos, mapas mentales, responder cuestionarios, etcétera. ¿Cuál crees que sea una buena manera de contrarrestarlo en el día a día? Sí, te va a parecer broma lo que te voy a contestar, pero es cierto y profundo, ¿verdad? La mejor manera de contrarrestar, o sea, te podría decir en resumidas cuentas que para cada tecnología hay un hacker que se inventa cómo sacarle la vuelta, ¿verdad? Pero no pensemos en ellos, ¿no? Porque ellos, que son una pequeña parte de la población, pues que siempre le va a encontrar la manera de sacarle la vuelta a las cosas, ¿no? Nosotros vamos a hacer herramientas cada vez más sofisticadas y demás, y ellos van a encontrar siempre la manera de darle la vuelta. Pensemos en el resto, en la gran mayoría. Y pensemos que esa gran mayoría somos gente buena, gente como tú y como yo, que estamos aquí interesados en aprender, en desarrollar, en hacer las cosas lo mejor posible para nuestros estudiantes. Entonces pensemos en ti y en mí.
Y lo mejor que podemos hacer para contrarrestar esto es hacer que lo que les estamos enseñando, es decir, que su aprendizaje sea atractivo, retador, significativo, cercano. Es decir, que ellos entiendan por qué eso conviene que lo aprendan, que los medios pedagógicos y didácticos que ofrezcamos, las experiencias, pues los enganchen, los comprometan, de manera que no tengan ni tiempo de pensar en por qué cometer un acto de deshonestidad académica. Y bueno, finalmente que cuando nos metamos al tema de la evaluación, porque hay que hacerlo, porque es parte medular en el proceso de enseñanza-aprendizaje, para asegurar si han aprendido o no, pues que ahí pues encontremos herramientas diversas. Creo que hoy en día tenemos un portafolio inmenso de herramientas de evaluación que puedan pues evitar que estas herramientas tecnológicas de engaño, de mentira, pues tengan efecto, ¿no? O sea, si nosotros hacemos un examen de opción múltiple, aunque sea un banco de reactivos muy amplio, pues en el método a distancia, pues los que le saben en menos tiempo que más, te van a conseguir el banco de respuestas y lo van a vender, ¿verdad? Pero si nosotros, por ejemplo, hacemos exámenes abiertos que lleven a la reflexión, que exploren, digamos, habilidades más complejas pensando en la taxonomía de Bloom, pues podríamos decir que estamos diseñando herramientas antiplagio, antitrampa, anticopia, ¿verdad? 100%. Jan, muchísimas gracias. Ya nos pasamos un par de minutitos del tiempo, pero de verdad te quiero agradecer por esta magnífica ponencia. Fue de mucho valor poder compartir esto contigo y que nos hayas dado tanta información tan valiosa. Y a nuestros asistentes, muchas gracias por seguir siendo parte de estos eventos que son tan enriquecedores para todos. Esperamos verlos en los siguientes eventos y únicamente recordarles que les enviaremos constancia y grabación a sus correos de registro máximo en 48 horas para que estén al pendiente y que por favor está toda la puerta abierta para que nos puedan mandar correos si tienen alguna duda o alguna sugerencia o comentario, algún tema que les gustaría abordar. Con muchísimo gusto los leemos a todos y cada uno de ustedes. Jan, una vez más, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente evento. Gracias a todos, buena tarde. Gracias, estoy para servirles.